Buenos días, amigos. Pasaron las elecciones, tenemos ley de medios, más o menos todo era previsible, la mala performance electoral del oficialismo, finalmente un fallo de la Corte Suprema en contra del Grupo Clarín. Ahora, en realidad, el escenario que está copado por estos dos grandes temas estos días tiene uno central, que es la economía, o mejor dicho, la incertidumbre económica. Hoy vamos a tratar de ver algunas cosas que exceden tal vez la mera falsificación de las cifras por parte del INDEC. Lo llamamos números politizados y son 5 placas que de algún modo reflejan algunas consideraciones que hace la consultora Ecolatina en su último informe. Por ejemplo, primer dato, en el 2013 el cupón del PBI se convirtió en la estrella del mercado. Si hubiera que dimensionarlo, si se consideran las ganancias de capital por la variación de precios, aumentó más del 70%. Segundo dato, el factor determinante para que esto fuera así fue justamente el dibujo del INDEC respecto del nivel de actividad, porque como ustedes saben, se precisa un alza del PBI oficial de 3,22%, ese es el piso, en el 2013 para gatillar el pago del cupón, unos 3.000 millones de dólares, a fines del 2014. Tercer dato, en este contexto de escasez de divisas que venimos discutiendo hace bastante tiempo, el gobierno tiene como un plazo virtual hasta noviembre del 2014 para definir el número final de crecimiento, para revisarlo, ajustarlo a la baja, etcétera, y determinar si finalmente paga o no el cupón. Una actividad inflada en los números genera un pago obligatorio de estos 3.000 millones de dólares que bien nos lo podríamos ahorrar. Cuarto dato, el estimador mensual de la actividad económica del INDEC, sin embargo, fue corregido al alza, justamente, es un dato muy impresionante. La suba interanual de abril del 2013 actualmente alcanza el 8,6%. No se nota y nadie lo vio, pero esa es la medición del INDEC. Último dato. Esto, por supuesto, generó una escalada de precios, se han acelerado los precios en las últimas semanas, particularmente los productos de la alimentación. Se acumularon alzas promedio del 40% en un solo mes, 12% en una semana. Estamos a un ritmo de inflación superior al 2% mensual, con lo cual la proyección de este año de un 25 a un 27% se convierte en el 2014 en un porcentaje del 27 al 30%. Esta es la dinámica, pero bueno, estos son los manejos del gobierno en materia de estadísticas. El invitado es ideal, justamente es economista jefe de Ecolatina, Lorenzo Sigó Gravina. Gracias por venir, Lorenzo. Un placer. Te tiro una pregunta y después nos vamos al corte y postergamos unos minutos la respuesta. Me resulta realmente impresionante advertir que el nivel de actividad que está registrando el INDEC, incluso en el primer trimestre más o menos justificado, ya después en el segundo no tanto, nos conduce directo al pago del cupón,
Y es el único caso que yo veo que nos mintamos a nosotros mismos para pagar más en vez de ahorrarnos y pagar menos. Antes de entrar al estudio decíamos que finalmente Guillermo Moreno en su momento justificó el control de la estadística del IPC, fundamentalmente del INDEC, en que se ahorraba el pago del SER, ese coeficiente que tenían algunos bonos que en los primeros años del actual gobierno efectivamente significó un ahorro de ese pago. Bueno, ahora nos lo va a explicar Lorenzo. Volvemos en un segundo. Seguimos con Lorenzo Sigó Gravina, economista jefe de Ecolatina. ¿Qué análisis hacen ustedes? Ustedes hicieron un informe muy interesante, el cupón del PBI bajo la lupa, que de alguna manera muestra esta realidad. Ahora, ¿le encontrás alguna explicación que no sea política? La política se entiende, ¿no? Claro. Bueno, primer punto para que todos comprendamos de qué estamos hablando es que la sobreestimación del crecimiento, también sobre todo a partir de 2008 hasta la fecha, sí, es un problema menos conocido que la subestimación de la inflación. Correcto. Pero fíjense que incluso el Fondo Monetario, cuando objeta las estadísticas públicas argentinas y está pendiente una resolución si hay una sanción o no, no solo objeta la inflación, sino también el crecimiento. Exacto. Ahora bien, este problema de sobreestimar el crecimiento uno pensaría que no tiene demasiados costos. Sin embargo, este año va a haber una paradoja. Según nuestras estimaciones, cuando uno mide el crecimiento en forma real, sí, ve que el crecimiento no va a alcanzar o va a estar en torno al 3%. No va a alcanzar a gatillar el pago del cupón del PBI. Claro. Ahora, el pago del cupón del PBI se efectiviza o no dependiendo de lo que diga el INDEC. Entonces, claro, si el INDEC sobreestima el dato del INDEC, no otra, no la de ustedes, por ejemplo, el dato del INDEC, o la de cualquier otra consultora. El dato del INDEC. Entonces, si el INDEC sobreestima el crecimiento, y de hecho, por ejemplo, agosto lleva un crecimiento de 5,5%, nosotros lo estimamos más en torno del 3%, al sobreestimar el crecimiento, este año es muy probable que cierre 2013 creciendo por arriba del límite en el que se gatilla el cupón del PBI, que es un crecimiento por arriba del 3,22%. Correcto. Ahora, explícanos cómo es corregir para atrás. Es decir, ¿hay alguna forma de que ese 3,22% como mínimo que el gobierno dice que va a crecer la economía, en el 2014 se corrija a la baja y hacia atrás? Bueno, es muy interesante, porque ¿cuál es el problema? Sabemos que la actividad no va a crecer por arriba del 3,22% sí, si se mide correctamente. Ahora los números del INDEC te arrojan, incluso en el presupuesto se dice, de 2014, que el crecimiento va a estar por arriba del 5%. Del 5%, ahora, exacto. La pregunta es, el dato de crecimiento del 2013 se cierra en noviembre del año que viene. Y básicamente en esa fecha, si el INDEC dice que el crecimiento es por arriba del 3,22%, se va a pagar el cupón del PBI. Ahora, ¿cuál es el problema? Ya este año las reservas vienen cayendo fuerte y para noviembre del año que viene las reservas pueden estar en niveles aún más bajos. Entonces ahí va a tener que tomar una decisión política el Ejecutivo. Si ratifica las cifras que está dando el INDEC o si hace algún tipo de corrección para mostrar lo que en la realidad pasa, que es que la actividad está creciendo por debajo del 3%. Está claro que al gobierno el año que viene no le van a sobrar 3.000 millones de dólares. Digo, no, porque tiene un problema con las importaciones energéticas, otro problema con el déficit turístico, otro problema con la importación de insumos para la industria o para Tierra del Fuego. Es decir, tiene pérdida de dólares de manera brutal, claro, ¿no? Aparte de las reservas del Banco Central, porque finalmente son las reservas con las que se paga todo esto, ¿no? Claro. La verdad que es muy interesante. Ahora, esta manipulación, ¿cuándo es el momento en que esta manipulación choca con la realidad, ¿no? Porque el gobierno sigue mintiendo a los funcionarios. Por ahí no les cree nadie, pero
ellos siguen exhibiendo esto como demostración de sus éxitos políticos y económicos. Claro, Después está la realidad. Sí, sobreestimar el crecimiento siempre uno puede decir, mostrar Claro. a la audiencia que la actividad está creciendo a tasas muy elevadas, tasas Totalmente. casi chinas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora bien, como te decía, en noviembre es el día D de alguna manera. ¿Por qué? Porque ahí ya no va a importar tanto lo que dijimos que creció 2013, por más que lo sobreestimemos, sino que si efectivamente no confirmamos la realidad, que es un crecimiento por debajo del 3%, vamos a tener que pagar casi 3.000 millones de dólares en un momento, como vos bien mencionaste, de escasez de dólares. Claro. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué puede hacer el INDEC para simplemente reflejar la realidad? De alguna manera puede corregir hacia atrás la serie del crecimiento del PBI, del estimador mensual de actividad económica, puede también subir la base de comparación, es decir, si sube la actividad del 2012 de alguna manera para el mismo nivel de actividad de 2013, si sube la base de comparación se achica el margen de crecimiento, y ahí puede llevar. O por último, se mencionó en su momento hacer una actualización, un cambio de base más actualizada, la base con la que se calcula el PBI es del 1993, actualizarla según el censo económico en 2003, y a partir de este cambio de base sí se puede acercar la cifra más a la realidad. Yo creo que lo deseable para el país, para la Argentina, es que simplemente el INDEC mida la actividad correctamente, que con hacer eso va a no pagarse el cupón del PBI el año que viene. Y justamente no se van a presionar las reservas y esta escasez de dólares, que como ya mencionaste, este año fue muy fuerte y es probable que el año que viene también lo sea. Te agrego un dato de por qué. Porque los agrodólares, por la caída de los precios, una cosecha de las cantidades que se van a mantener relativamente estables, en el mejor de los casos el año que viene no crecen y es probable que caigan. Entonces, no van a crecer mucho las exportaciones, de hecho pueden estancarse o caer el año que viene. Caer, ¿no? Hay algunas proyecciones que dicen que va a caer un 5%. Por eso, la escasez de dólares va a ser más fuerte el año que viene. Por eso es deseable que simplemente el INDEC muestre los números reales de crecimiento, que no los sobreestime y no se pague el cupón. Hay como una discusión, por supuesto, entre economistas, pero también en la política e incluso en sectores de la oposición. ¿Qué va a pasar el año que viene o qué debería pasar? Es decir, ¿qué es lo que nosotros esperamos que ocurra con la economía el año que viene? Obviamente la posibilidad de recuperar el terreno perdido es muy difícil y también es muy difícil que milagrosamente Argentina de pronto vuelva a crecer a tasas chinas y vuelva a tener un pico de empleo. Ahora, tampoco parece demasiado cierto que vaya a haber un colapso total de la economía y que finalmente volvamos al 2011, que es el lema con el que asustan a algunos funcionarios del gobierno. ¿Qué sería mejor para los argentinos? ¿Que cambie mucho la economía o que se mantenga así en forma mediocre y rogar para llegar al 2015? Bueno, creo que cuando uno ve lo más racional que hacer en materia económica es empezar a corregir algunos desequilibrios que tenemos, porque cuanto más se pospone esa corrección, más difícil... Se deteriora todo y es más difícil después corregirlo. Cuando uno ve el largo plazo, obviamente quizás nadie quiere pagar costos políticos o costos en sí mismo en el corto plazo, pero si no corregís estos desequilibrios se van acumulando y se van generando problemas mayores. En ese sentido siempre es deseable no acumular problemas, y en ese sentido un punto no menor es qué va a pasar en materia cambiaria y fiscal de cara a los últimos 2 años del mandato presidencial. ¿Por qué? Porque ya hay escasez de dólares, ya vimos que este año las reservas van a caer por lo menos 10.000 millones de dólares, y eso que tuvimos un saldo comercial relativamente elevado, que tuvimos un crecimiento de las exportaciones de la agroindustria. Si el año que viene vamos a tener un estancamiento o una caída de las exportaciones de la agroindustria, lo más probable es que el saldo tienda a achicarse. ¿Por qué? Porque cuando hay crecimiento se demanda más energía y más productos e insumos industriales. Entonces ahí hay una escasez. Y el otro punto también que hace, por ejemplo, a los subsidios, ya se ha convertido en una carga fiscal muy pesada. Hoy tenemos un déficit fiscal importante que además se está financiando con emisión, lo cual genera problemas adicionales por el lado inflacionario. Entonces, ¿qué vamos a seguir? ¿Vamos a seguir manteniendo las tarifas congeladas, seguir subsidiando crecientemente, o vamos a empezar a corregir?
por lo menos como se intentó hacer allá en la etapa de sintonía fina, sobre los sectores de mayor poder adquisitivo. Estas son las dos variables claves, creo, de cara a los En la últimos época de la sintonía fina había como un plan bastante ambicioso del gobierno, que incluso contó la propia Cristina Fernández, que después tuvieron que frenar, se asustaron y lo paralizaron, digamos, ¿no? Justamente era el ajuste de las tarifas de electricidad y gas, básicamente, ¿no? Ahora, claro, esos problemas me parece que van a llevar al gobierno ante la realidad, como yo decía antes, porque son impagables estos subsidios a los niveles que llegó. Tengo un dato muy importante que agregarte en esto. En 2006 los subsidios como porcentaje del PBI representaban menos de un 1% del PBI. En 2013 más de 5 puntos del PBI. Claro, el superávit fiscal existía en 2006 en torno al 3%. Estamos en un déficit de 2%. Fíjate, prácticamente lo que creció los subsidios fue esa pesada carga que generó un déficit fiscal. Ahora, el problema adicional a partir de 2012 lo empezamos a financiar con emisión. Más emisión, más cantidad de pesos en la calle genera dos cosas, o presiones inflacionarias o presiones cambiarias. Hay un exceso de pesos en la economía argentina, encima con el cepo no van al dólar oficial, pero van al dólar informal. La brecha se ensancha, tenemos mayores problemas. Evidentemente ninguna de las políticas del gobierno con respecto al tipo de cambio funcionó. En general empeoró todo. Y en algunos casos me parece que parte de inexperiencia o mala praxis, no sé, pero evidentemente no se tuvieron en cuenta aspectos básicos del mercado cambiario. Ahora, ¿qué se debería hacer? Se debería reconocer una devaluación que estará estimado en un porcentaje X, o ir con este juego de medio que tenemos un mercado desdoblado, se habla de un dólar financiero, se habla de poner o no un nuevo impuesto al gasto con las tarjetas en el exterior. ¿Qué es lo que conviene en ese sentido? ¿Tener una política activa de parte del Estado y devaluar directamente o ir ajustando progresivamente el tipo de cambio en función de otras variables, ¿no? La fiscal, es decir, que no sea una decisión monetaria exclusivamente, ¿no? Sí, siempre conviene tener una política activa en todos los frentes, ¿no? Sí, Digo, uno puede hacer algo en lo cambiario, pero si sigue emitiendo un montón para financiar el déficit fiscal, van a haber más pesos en la economía argentina que van a apreciar la inflación o el frente cambiario, como te había mencionado. Claro. Está claro que el gobierno tiene que hacer algo. ¿Por qué? Porque la sangría de divisas, la caída de las reservas este año fue muy fuerte y no se pueden estar 2 años más cayendo más de 10.000 millones de dólares a las reservas. Entonces, algo va a tener que hacer, en ese sentido, algo activo. Obviamente, en la medida que sea un plan integral, que se ataque todos los frentes problemáticos, siempre mejor. Pero incluso puede ir jugando con alguna de estas cosas que vos mencionaste. Por ejemplo, ya la tasa de devaluación se asemeja a la inflación, es decir, ya no estamos perdiendo competitividad. Tenemos un atraso, sí, porque tuvimos varios años en que el tipo de cambio estuvo prácticamente fijo, el tipo de cambio oficial, y la inflación por arriba del 20%. Eso ya está. Pero ahora ya la inflación y la depreciación del peso están par y paso, como le digo yo, de la mano, van de la mano. Entonces, ese es un punto, esa política hay que mantenerla. Bueno, no se puede seguir atrasando el tipo de cambio real en la Argentina. Eso hay que mantenerlo. Después uno puede decir, bueno, puede acelerar un poco más la tasa de depreciación del peso o no. Pero mantengamos eso en mente. Por otro lado, estamos con un déficit de turismo de casi 9.000 millones de dólares. Trabamos las importaciones. Prácticamente un poquito más que las importaciones de energía o por ahí. No, de hecho, trabamos las importaciones para generar un saldo comercial de 10.000 millones de dólares o en torno de 10.000 millones de dólares, pero por el turismo, que es un servicio, se están yendo 9.000 millones de dólares. Entonces, lo que ganamos por un lado lo perdemos por un otro. Y ahí en el turismo efectivamente algo hay que hacer. Digo, hay que ver cómo hace el gobierno para reducir ese déficit. Tiene distintas alternativas, como vos dijiste, suba impuestos. Es una especie de subsidio al gasto de dólares en el exterior. Y de un sector sirve para... y regresivo, porque ¿quiénes hacen turismo en el exterior? ¿Clase media o clase alta? No clase baja. Exactamente. Por eso, y a veces también cuando hablamos de los subsidios, no decimos hay que empezar a subir las tarifas y moderar la pesada carga de subsidio que ya representa 5 puntos del PIB. ¿Qué estamos diciendo? Empecemos a reducir la carga o a subir las tarifas por los lugares de mayor poder adquisitivo, que es algo que se intentó hacer allá por fines del año pasado. A diferencia de lo que pasó en los últimos años, incluso
en los años más difíciles, por ejemplo el 2009, las empresas están como muy preocupados respecto a su personal. Evidentemente, el tipo de actividad, los márgenes de rentabilidad no cierran con el ritmo de aumento de los salarios que indican las paritarias, por lo menos hasta este año, hasta julio, agosto. Aquí también hay como una tremenda contradicción, ¿no? Cuando efectivamente los trabajadores empiezan a reforzar sus derechos salariales, finalmente la inflación y esta cantidad de pesos en el mercado le están haciendo perder su capacidad de compra y encima hacen perder estabilidad su trabajo, finalmente, su relación con la empresa. Es como que se viene un periodo de conflictividad, distinto tal vez al de otros años, ¿no? O mayor, para ser. Sí, el primer dato que te sumo en esto es que desde 2011 el empleo privado registrado está prácticamente estancado. Sí, está creciendo un poco el empleo público. El público. Pero el privado está prácticamente estancado. Claro. Es decir, y también la inversión, no, si bien este año algo se recupera, no recupera los terrenos, el terreno perdido, perdón, el año pasado. Entonces lo que estamos viendo es que la creación de empleo se está estancando en la Argentina. Y un punto no menor, y que ahora ya está afectando tanto a las empresas como a los trabajadores, que las empresas están viendo que los costos les suben muy rápido, y están teniendo, en algunos casos, rentabilidad negativa, pero en otros pérdida de rentabilidad, obviamente en este caso positiva. Y por otro lado, tampoco los trabajadores están cerrando tanto la ecuación. ¿Por qué? No. Porque sí, consiguen aumentos salariales fuertes, pero después la inflación se asemeja a la suba de salarios. Claro, los que estaban más o menos equilibrados en agosto, ahora hacia fin de año empiezan a notar, bueno, el efecto de la inflación. Por eso. Entonces, las empresas no están teniendo tanta rentabilidad, en algunos casos están teniendo pérdidas, sobre todo las economías regionales que tienen que exportar por el atraso cambiario. Y por el lado de los trabajadores, por el producto de la aceleración de la inflación, ya los salarios no le alcanzan, pero en el mejor de los casos se empardan. Entonces estamos en una situación, un mercado laboral muy distinto a antes. Por ejemplo, entre 2003 y 2007 se crearon millones de puestos de trabajo, los salarios reales crecían muy fuertes, la rentabilidad de las empresas era muy elevada. Bueno, tenemos que recuperar las señales, volver a generar oportunidades de inversión, que más inversión significa mejora de la rentabilidad, sobre todo si se invierte en tecnología, en mejoras de productividad. Me parece también que más eso empleo. Es en el 2015. Exactamente. Quedará quizás para el 2015. Claro. Bueno, gracias Lorenzo por estar acá. Bueno, nos encontramos la semana que viene, lunes 7:30 de la mañana con Días de Crisis. Gracias.